Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, gracias por estar ahí. Otra vez en Fuera de Agenda tratamos algún tema que nos interese pensar un poco en términos de desarrollo, de futuro, de avance. Hoy tenemos la suerte de tener como invitado a Carlos Davio, investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Buenos Aires, en el tema de la investigación farmacológica, ¿no? Así es, farmacología. Farmacología. Y particularmente trabajando sobre el tema cáncer, sobre el tema de desarrollo del cáncer. No es raro que el cáncer aparezca cada vez más en la vida cotidiana de la gente, porque antes era un tema, digamos, como innombrable, una cosa que te agarraba como un monstruo, y ahora es como una cosa más cotidiana, le pasa a más gente conocida todo el tiempo. ¿Qué influye en eso? ¿La comida, la forma de vida? Es cierto. En realidad nosotros tenemos un incremento en la incidencia del cáncer que va creciendo exponencialmente a lo largo de los últimos años. Incluso aparecen nuevos tipos de cánceres y cánceres que no eran tan frecuentes aumentan muchísimo la frecuencia. Fue el caso del cáncer de colon, digamos, que antes era muy poco frecuente o había muy pocos casos, o prácticamente uno no conocía, y hoy por hoy, en una reunión de amigos, el padre de tal, el hermano de tal, el hijo de tal, tiene cáncer de colon. Y en realidad los factores que influyen son varios. Primero, el cáncer es una enfermedad multigénica. ¿Qué quiere decir? Que tienen que verse alterados varios genes del organismo para que aparezca esa patología. O sea, es una cadena una cadena de sucesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, las mutaciones o alteraciones en los genes se heredan. Entonces, es como que una de las causas de la frecuencia es que estamos aumentando la acumulación de mutaciones a lo largo de generaciones que hacen que nuestros padres no tuvieron, pero la combinación de los genes de ellos mutados hacen que el sucesor tenga una mayor incidencia o una mayor probabilidad. Y también tiene que ver un montón de factores que tienen que ver con contaminación ambiental, porque algo produce esas mutaciones que se heredan a lo largo de los años. Sí, uno cuando toma agua, por ejemplo, te venden los filtros para que tenga menos una cosa o menos otra. Si uno no le da bolilla, de pronto todo eso se va acumulando en el organismo y como es otras cosas, ¿no? Sí, eso se acumula en el organismo y genera mutaciones. Si bien el organismo es muy inteligente y la genética es muy sabia, hace que todo el tiempo haya posibilidad de reparaciones. Pero cuando la injuria es más frecuente, ahí tenés mayor probabilidad de que esto pierda el paso de control y se instaure. Y es cierto, la economía de mercado de los últimos años ha determinado que haya que producir cada vez más alimentos, se consuma más y cada vez haya más necesidad de consumo, mayor cantidad de ser más eficientes en esa generación de insumos para. Y aparecen los glifosatos o los agrotóxicos, que en realidad por legislación ahora se llaman agrotóxicos, antes eran agroquímicos como algo bueno, y se sabe hoy que tienen efectos adversos como cualquier agente extraño que mata algo genera, ¿no? O sea que hay una relación, digamos, entre cómo se produce mayor cantidad de productos agrícolas con lo que después genera en el organismo mutaciones. Sí, y también hay una incidencia y una influencia con el tipo de alimentación, porque hoy por hoy también se sabe que procesos como inflamación, obesidad o trastornos metabólicos y acumulación de grasas en determinados órganos que no lo tienen, también aumenta la probabilidad de incidencia. Con lo cual tenemos, o sea, la estimulación del consumo, más la generación de mayor cantidad de productos para alimentar esa mayor necesidad de consumo, con
siendo eficientes y que perduren en el tiempo para poder ser trasladados de un lugar al otro, con lo cual implican nuevos conservantes, nuevas formas de producción, etcétera, etcétera, con lo cual hay una injuria permanente. Y sumado a eso, el estrés de la vida moderna. Pues no nos olvidemos que, como te dije, de alguna manera el organismo está preparado para detectar esas alteraciones, pero si estás en baja de atención en tu sistema inmune, por estrés, la defensa aparece. O sea que es como que todo conspira contra. Y sí, la incidencia es cada vez mayor. También hay, digamos, una cuestión. Por un lado, digamos, los alimentos naturales, o sea, cuando uno compra un tomate, una lechuga, lo que sea, ya no es seguro que sea natural, digamos. Y por otro lado, lo industrial, es decir, aquello que viene, las papas fritas, que vienen, ¿no? Tampoco es seguro que el proceso industrial esté inmune de generar respuestas. No sé si tanto generar respuestas, sino que tiene que ver con una dieta, como te dije, que altera los procesos metabólicos clásicos, porque no es la alimentación a la cual evolutivamente venimos acostumbrados. O sea, los organismos vivos evolucionan a lo largo de siglos. Y la evolución alimenticia y el consumo evolucionó mucho más rápido que lo que evolucionaron estos organismos, con lo cual implica que estás en un ambiente extraño. Y todo ambiente extraño genera una especie de reacción, digamos. Reacción extraña. Y una reacción extraña. Esa reacción extraña puede ser eso. Es cierto que hay un gran debate respecto de... Lo que sí podemos tener claro hoy es que hay una serie de injurias que han aumentado consecuencia de la vida moderna. Y de esta cosa de consumir por consumir muchas veces, ¿no? Por eso creo que de a poquito hay que cambiar un poquito esa cultura de qué y cómo. Y ahí empiezan los debates, aparecen los fundamentalistas veganos o los otros, y cada uno pelea por una hipótesis y una teoría. Creo que lo que hay que hacer es tratar de comer más saludable. Ahora, básicamente, la mutación que genera el cáncer es como una especie de locura, ¿no? Como una especie de avance desproporcionado de un sector del organismo sobre el resto del cuerpo, ¿no? Claro, es algo así, que en realidad vos sabés que nosotros como organismos complejos venimos de una única célula que va adquiriendo determinadas características que hace que cada una después en determinado momento de la vida, generalmente cuando ya estamos maduros, prácticamente tenemos una gran estabilidad, cumple una función determinada. Y esa función es muy clave, o sea, un hepatocito cumple un rol de depuración, de generar determinadas componentes para otro tejido, etcétera, el páncreas, la insulina, el pulmón, la absorción de oxígeno. Cada tipo celular cumple una función. Cuando un grupo de esas células dejan de cumplir esa función, ¿por qué? Porque lo único que hacen es dividirse y crecer y alimentarse. Zánganos. Yo digo que es... a mis alumnos cuando les doy clase digo que las células tumorales son células muy evolucionadas, que en realidad les gusta vivir la vida loca, no les gusta trabajar y no les gusta morirse. ¿Por qué? Porque no se mueren, porque tienen alterado todo el programa clásico de muerte. Una célula nace, se diferencia, se vuelve adulta, madura, estudió mucho para cumplir una función, cumple esa función y se muere. Una célula tumoral lo que hace es dividirse y comer. ¿Tá? Y cuando vos la querés atacar, con la famosa quimioterapia o el tratamiento, tienen la suficiente capacidad de esconderse y no proliferar y resistir. Son las famosas células quiescentes que no se proliferan, no se vienen, son las más agresivas, las más indiferenciadas y demás, que son las que generalmente producen esto de la reaparición del cáncer a largo plazo. Entonces es una patología muy compleja. ¿Por qué? Porque hablan el mismo idioma que las otras células, o sea, son iguales, son hermanas, pero hermanas que decidieron hacer una vida distinta de las que tenían programada hacer. Y ahí el hecho del desafío, que por ahí los desafíos más grandes de la terapia hoy por hoy es de alguna manera poder entender qué es eso que determina que decida este tipo de conductas cuando estaba programada para otra conducta, y de alguna manera entender eso, diseñar estrategias terapéuticas que permitan reprogramarlas y llevarlas a ese tipo de tratamiento. No matarlas, sino reprogramarlas, reeducarlas. Digamos. Eso incorpora un elemento de la informática, que es la inteligencia artificial, es decir, la posibilidad de generar cambios en la programación de esas células
en vez de combatirla, digamos, destruyéndola, de cambiarles funcionamiento, ¿no? Sí, de hay hecho, posibilidades. Hay posibilidades, de hecho hay terapias hoy por hoy que cumplen esa función en algunos tipos de cáncer en particular. En muchas leucemias infantiles, que se sabe cuáles son las causas, en realidad se descubrió de pura casualidad el tratamiento, Bueno, que será sido... la ciencia tiene mucho de eso. Tiene mucho, sí, serendipitia full. El ácido transretinoico que... Pero es como los goleadores, digamos, tienen que estar en el área para meterlo. Sí, sí, y aparte hay que verlo y después hay que estudiarlo y después una vez que descubrió uno cuál es el mecanismo por el cual funciona, pero vio algo novedoso, a profundizar en eso. El leucemia es el ácido ultrarretinoico, es una terapia común para la leucemia mieloide aguda, en el cual lo que hace es un simple tratamiento que lo que hace es reprogramar las células y transformarlas en células normales. Con lo cual no matás y cumple una doble función, porque no solo matás, no las matás, sino que las llevas a cumplir la función que debían cumplir que no estaban cumpliendo. Con lo cual, obviamente, la recuperación del paciente es mucho mejor, es mucho menos agresiva. Pero esa fue una casualidad y un medicamento que usaban los chinos milenarios y demás. Después hay otro tratamiento para leucemias muy parecido que cumple más o menos la misma función, que es el trióxido de arsénico. Debe ser el medicamento más barato del mundo, porque es un óxido de arsénico. Está demostrado que cumple una función espectacular, pero la medicina no la usa. ¿Por qué? Porque es muy barata. Y eso es otro problema que surge, digamos. En la medida en que la medicina es un negocio, el negocio de la medicina es la enfermedad, no la curación. Es probable. Nos vendríamos en un tema muy complejo porque las farmacéuticas son hoy por hoy el poder más poderoso del mundo. Y es uno de los 5 grandes, ¿no? El grande, para mi gusto, digamos. O sea, vos fíjate como Bayer, que fue la... ¿No puedo nombrar marcas? Sí, sí. No suelo nombrar. Bayer es la farmacéutica. O sea, cuando uno piensa en industria farmacéutica, piensa en Bayer, aspirina. ¿Bayer de dónde saca la aspirina? De Sudamérica. ¿De dónde? Del sauce eléctrico. ¿Por qué? Porque los aborígenes sudamericanos usaban el extracto de sauce eléctrico para combatir la fiebre. Y a partir de ahí sale el ácido salicílico, y Bayer en Bayer, gracias a una observación experimental de los indios de acá. Hoy Bayer, ¿qué compró? Compró Monsanto, la compañía más grande del mundo, si no es la más grande, la más poderosa. Hoy está en manos de Bayer. Pues eso, evidentemente, ¿a dónde van? O sea, pasamos de curar a fumigar. O sea, están ahí, digamos. La farmacéutica como negocio debe ser la que más multiplicación tiene entre costo y precio, ¿no? Sí. Porque, digamos, hay precios que son 1500% el costo al precio. Sí. Y hay otros que son 50.000. Sí. Son elevadísimos. Una cosa que vale $1 vale 50.000. ¿No? Yo voy a decir una opinión personal, no tiene que ver con mi cargo de la UBA ni de científico del CONICET, este es Carlos Davio que habla. Es que para mantener una empresa de esas características o un negocio de esas características, tiene que tener una rentabilidad muy grande porque hay muchos sectores que negociar, digamos. Los cuerpos médicos, un montón de situaciones. Bueno, pero el Estado también puede colaborar con eso, porque es que ahí donde, un desarrollo, claro, es que ahí es donde el Estado tiene que cumplir un rol crítico. Pero están cada vez avanzando más esos poderes económicos respecto de los estados. Si uno ve lo que está pasando en Inglaterra hoy por hoy, el gran Brexit, la entrada de las farmacéuticas a un país que tenía un rol muy fuerte en el sistema de salud, como era Inglaterra, o sea, era uno de los mejores sistemas de salud, donde el Estado tenía un rol crítico, ahora están en pánico porque piensan que van a pasar al mismo modelo americano. Si no tenés plata, no vivís. Y la salud es algo que es crucial, digamos, o sea, no sé, ya entramos en una cuestión más filosófica pero es bravo el sistema de salud. Los costos son elevadísimos y muchas veces no mejoran la vida de los pacientes, mejoran un poquitito la sobrevida o algo, sobre todo en patologías complejas como es el cáncer, digamos. Hay un montón de patologías que están resueltas en la terapéutica, digamos. HIV fue uno de esos. Y si uno ve el caso de HIV o SIDA, el famoso SIDA, que como todo el mundo lo conoce, iba a ser una pandemia a nivel mundial, como lo está haciendo el cáncer, digamos, o la obesidad. Son dos patologías que se están transformando, que son pandemias, digamos, por el número de frecuencia, por la cantidad de casos, por cómo crecen exponencialmente. En el caso de HIV, la presión de la sociedad
a través de los estados, determinó que las farmacéuticas tuvieran que poner de acuerdo para hacer los famosos cócteles, que a pesar de que resistían, ¿por qué? Porque cada uno tenía su patente particular y se demostró que la utilidad del cóctel, una polifarmacología, sinergia, se logró con la presión del Estado. Solamente así. Y Bueno. las farmacéuticas tuvieron que ponerse de acuerdo y frenamos una pandemia que hubiese sido una masacre. Y ahí uno se puede pensar, ¿por qué es así y el cáncer no? ¿Está? Porque en el caso del cáncer es más complejo. Existe polifarmacología con todos los medicamentos que ya están caídos de patente de hace 50 años que se usan. Pero los nuevos es muy difícil que hayan asociaciones entre los nuevos. ¿Qué sé yo? No sé si es un negocio o no, yo quiero pensar que no. Y todos los días que trabajo para eso que no. Pero si es uno de los más grandes complejos económicos en el mundo, son negocios. Hace un tiempito, hace unos años, una compañía inglesa vino a ofrecer un mega subsidio para un consorcio que tuviera una idea, proyecto innovadora en cáncer. Todos los grupos de cánceres dijimos es un proyecto interesante, no era una fortuna, pero comparado con los subsidios nacionales era una gran cantidad de dinero que permitía hacer un proyecto de consorcio bien pensado, con centros de salud, con distintos grupos y demás. Yo tenía un blanco muy interesante que lo venía trabajando para el desarrollo de fármacos dirigidos. Dijimos, vamos con ese proyecto. Entonces yo trabajé en leucemias y páncreas, junté grupos de colon, grupos de mama, grupos de melanoma. Nos sentamos, debatimos, construimos y demás, y fuimos con el proyecto a defenderlo. Se presentaron 25 proyectos. Una compañía de farmacéutica muy conocida. La idea era presentarlo por escrito, se presentaba en español y en inglés iba a la casa matriz, todo el proyecto completo, y en español acá, y se defendía en inglés frente a un grupo de CEOs de compañía, más representantes del Estado y demás. Yo presenté mi proyecto, y cuando lo presento, hago hincapié en que yo quería un fármaco para el tratamiento del cáncer que fuera administrado por vía oral. Y por vía oral, bajo la argumentación de que disminuye el costo de salud, de que para un paciente que le acaban de informar cáncer implica la no internación, no separación de su grupo de contención. Para el Estado simplificaba menos costos, porque no es lo mismo que inyectable, menos cama, menos, todo menos. Y entonces me mira y me dice, pero nosotros queremos un monoclonal. ¿Por qué no un monoclonal? Entonces yo les vuelvo a insistir, le digo, por esto y por esto. Porque, primero y principal, porque un monoclonal lo que hace es bloquea la funcionalidad de una molécula particular. Y yo a veces no quiero bloquearla toda. Quiero actuar sobre una partecita, porque el cáncer es tan complejo que por ahí una pequeña parte es la que es responsable de la alteración esta. Y creo que puedo llegar a ser mucho más eficiente en eso, voy a tener un producto que es una pequeña molécula, que es fácil de sintetizar, que tiene mucho menos costo, demás, mucho más accesibilidad a la sociedad, etcétera, etcétera. Mi proyecto no fue seleccionado, obviamente. Pero aunque vos no lo creas, a los 2 meses aparece una patente en una pequeña compañía americana que era subsidiaria de la gran compañía, que tenía los mismos gráficos y los mismos resultados que yo había puesto como preliminares para pues si otra vez nos vinieron a vender espejitos de colores, y nosotros los científicos lo compramos. Cuando vi los que financiaron, me financiaron 2 proyectos que eran muy buenos, pero eran escopetazos, así, en búsqueda. Y dices, evidentemente vinieron ahí. Y te genera un poco de angustia, ¿no? Porque uno a veces es confiado, sí, que te choreen, y sobre todo que te engañen más que te choreen, ¿no? Porque a veces chorear, uno está más o menos es cuidadoso de lo que dice, lo que no dice, demás. Igual había sido lo suficientemente bicho para mostrarles cierta parte. Permitió pensar un poco direccionalmente. Sí, y uno aprende de esos errores o de esas, no sé, de esa vida naiva, uno aprende a darse cuenta que hay otros intereses. Una pregunta de la teoría conspirativa de la historia. A ver. En un momento determinado, todos los líderes de Sudamérica, Chávez, que murió de eso, Lugo, Dilma, Lula, Cristina, Correa, tuvieron una aproximación al cáncer. Uh-huh. La mayoría se curó, por lo menos postergó el problema o lo resolvió. Chávez cayó. ¿Eso es provocable? ¿Se puede pensar? Como pasa, digamos, con el glifosato, que está la gente que vive cerca de los cultivos y de los aviones que fumigan y después tienen familias con problemas de cáncer.
¿Es probable que eso se haya de alguna forma influido con algún tipo de químico, lo que fuere? No solo es probable, sino que es factible. Yo no digo que haya ocurrido, ¿tá? Pero hoy por hoy nosotros podemos agarrar un modelo experimental vivo, como puede ser un ratoncito, y por simples inyecciones de determinados vectores virales con determinados genes alterados, mutados, que los direccionamos para que se incorporen a determinado tipo celular, generar modelos de cáncer para estudiar antitumorales. Y estos virus, o sea, son virus que son los mismos que se utilizan para terapia génica, digamos, que están muy desarrollados, muy estudiados y demás, y es simplemente, pasé por el lado tuyo, te toqué, y ese virus se incorpora y va direccionado a determinado tipo celular, o sea que las herramientas están, ¿tá? De ahí a pensar que fue así. O sea que teóricamente es posible. Digamos, es posible. Que se puede inducir. Digamos, es posible, sí, es totalmente factible, digamos, y mucho más eficientemente que con un glifosato o cualquier agrotóxico o agroquímico o cualquier químico que ya sabemos que genera mutaciones específicas, porque esto es mucho más veloz, digamos. O sea, vos instaurás un gen que rápidamente ya está mutado y se empieza a generar esas alteraciones. O sea, hoy por hoy sabemos tanto del cáncer. Sabemos que muchos genes son broncogénicos y generan toda esa alteración. Y específicamente sabemos cuáles, en qué tipo celular y cuáles no, y cuáles no. O sea, se sabe muchísimo de eso. Y tenemos las herramientas como para poder hacerlo. De hecho, lo hacemos en animales de experimentación. Con lo cual es factible. De ahí a llegar a... Bueno. Sí, a mí en su momento me llamó la atención y en realidad los que trabajamos en cáncer, lo que tenemos que agradecer o pensar que fue un avance en consecuencia de esos sucesos, fue la creación en el 2007 del Instituto Nacional del Cáncer. Nosotros en Argentina no teníamos Instituto Nacional del Cáncer, o sea, con lo cual no teníamos estadísticas de lo que pasaba acá. No sabíamos qué pasaba acá. Nuestras estadísticas eran las del primer mundo. Y no es lo mismo, ¿por qué? No. Porque los factores a los cuales estamos influenciados, unos países respecto de otros, seamos desarrollados o no desarrollados, clima, forma de vida, son distintos. Entonces las estadísticas de los estados, de lo que les está sucediendo, es clave. Ahora tengo un proyecto institucional dentro del instituto que es esto, es páncreas y cáncer de vesícula biliar y vías biliares. ¿Y cómo llegué a eso? Yo trabajaba en páncreas y viene un grupo de médicos del noroeste, de la cordillera argentina, Jujuy, Catamarca. Me dicen, el cáncer de vesícula y vías biliares es el de mayor incidencia en mujeres y mayor mortalidad en Argentina. Yo digo, pero si no hay prácticamente papers a nivel mundial. Me dice, porque a nivel mundial no. En Argentina es la segunda causa de muerte en mujeres. Se da solamente en la zona de la cordillera, con lo cual evidentemente hay una cuestión geográfica particular asociada. ¿Eh? Y desde el punto de vista genético de alteraciones, el cáncer de vesícula y vías biliares es muy parecido al de páncreas. O sea, también, no tiene terapéutica, la terapéutica es la misma, no hay biomarcadores, no hay forma de diagnosticarlo temprano. Y vos decís, ¿por qué? Y si no hubiésemos tenido el Instituto Nacional del Cáncer, nunca me enterás de esas estadísticas, solo si viajás a Salta y conoces a un oncólogo amigo. El Instituto Nacional del Cáncer fue un cambio radical para los que trabajamos en cáncer y tener cómo manejar las estadísticas locales. Y también por esto que decís vos, o sea, te permite de alguna manera hacer estudios epidemiológicos que permiten hacer asociaciones entre el uso de o la incorporación de tal producto a determinada región para tal o cual causa. Y hablamos no solo de agrotóxicos, sino como las mineras influyen, como los radares influyen, la radiación influye, o sea, cómo los factores, y ahí vas teniendo cosas que te permiten hacer una asociación entre suceso y hecho, digamos, que está buenísimo, pero eso es muy jovencito, digamos. El Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países, después de la guerra, los que se decidieron a ser los desarrollados, lo que hicieron fue, a través de sus ministerios de defensa, reclutar a los científicos del mundo. Y ahí te das cuenta el por qué el conocimiento es clave para un Estado. ¿No? Que acá lo bastardeamos tanto, o sea, en algunas épocas estábamos súper y ahora lo bastardeamos. Cuando te das cuenta que el conocimiento es clave. El Ministerio de Defensa recluta científicos para generar conocimiento, porque es la mejor forma de generar esta independencia o esta forma de defensa o desarrollo, tener el conocimiento, o sea, saber cómo viene.
cómo funciona. Yo quiero hacer un Estado respetable, lo que más quiero es defender la salud de mi población, porque cuando tengo una población saludable voy a gastar menos en medicamentos, voy a tener mayor capacidad de laburo, la gente va a estar más contenta, que sería lo ideal. Y no es tener del otro lado los que nos quieren meter los remedios, ¿no? Bueno, tenemos toda una escuela con Ramón Carrillo de salud más que de enfermedad, ¿no? Sí. Es decir, evitar, cuando hablaba de las cloacas y hablaba del agua potable, hablaba de, digamos, el marco necesario para que la gente tenga salud, ¿no? Claro. Más que no tenga enfermedades. Sí. Salud y muchas veces prevención, digamos, que es lo más interesante, ¿no? Prevención en un montón de patologías como las parasitologías, digamos, que tienen que ver con esto de que decías vos, de agua potable, cloacas, casas, digamos, de materiales adecuados. Es la forma de combatir gran parte de una patología de alta frecuencia en los países subdesarrollados, que son las parasitologías. Yo pensé que eso iba a cambiar un poco, porque a 4 años le dieron los premios Nobel a 3 científicos del tercer mundo que habían desarrollado los antiparasitarios. Entonces, bueno, hay un cambio conceptual a nivel mundial de que están reconociendo no solo al pope de la medicina, que siempre es el último descubrimiento de la Max Planck o de Harvard o de alguna universidad así muy prestigiosa, y reconocen una problemática de salud que es tan crítica como las otras, porque tiene la misma cantidad de muertes, pero causadas por ¿qué? Por el subdesarrollo, por falta de condiciones de vida. Pero sigue todo igual. Esos medicamentos son muy baratos. Bueno, algún día se verá si es necesaria la muerte o no, pero se supone que uno algún día se tiene que ir, digamos, porque tampoco se va a quedar todo el tiempo. Pero y alguna razón buena tiene que dar para irse. Sí. Cualquier cosa es una buena excusa, pero es interesante poder avanzar sobre aquellas cosas que atentan contra una vida normal, ¿no? Claro, yo creo que irse está bien, o sea, es un ciclo, me parece que forma parte de esto que decía yo, de que venimos acumulando información para evolución. Y nuestra evolución fue esa, digamos, hemos alargado un poco la vida. ¿Por qué? Porque mejoramos las condiciones de las patologías básicas, ¿no? Que eran las que nos mataban antes, las infecciones masivas, eso nos mataba, ahora lo tenemos resuelto, por eso aumentó la calidad de vida y aparecieron otras nuevas. Aparecieron todas las neurodegenerativas que tienen que ver con esto, que los determinados tejidos se agotan y no pueden seguir funcionando más porque se agotaron. Y las neuronas le pasa eso, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Se puede avanzar sobre este tema? Sí, yo creo que sí. Se puede avanzar y se está avanzando muchísimo, pero de una manera exponencial, digamos. O sea, y ha sido consecuencia también de esto del conocimiento y las nuevas herramientas, por supuesto. No, y también la cuántica, todo eso que genera, digamos, la posibilidad de observar muchísimos más elementos. Sí, por hoy, o sea, imagínate vos que hoy por hoy nosotros tenemos bases de datos de pacientes con cáncer, no solo locales, sino mundiales, donde podemos entender toda la información de cómo es a nivel molecular esas muestras, digamos. Y poder correlacionarlas con historias clínicas y evolución y tipo de tratamiento. Toda la parte de la bioinformática, la minería de datos es clave. Pero sumado a eso también tenemos muchas más herramientas para poder observar y demás. Yo creo que el cáncer va a tener una solución en breve, esperemos. Creo que sí. Sigue siendo la más compleja de todas, por esto de tener múltiples factores. Entonces, ya hoy por hoy sabemos que no hay un cáncer igual al otro, ¿no? Es muy poco probable que haya, pero con todas estas herramientas estamos pudiéndolos clasificar y darles nombres más exactos. O sea, no es cáncer de mama hoy por hoy, sino es cáncer de mama de un tipo o de otro tipo o de otro subtipo. Y cada subtipo tiene características particulares y cada uno puede estar. Bueno, fue una aproximación al tema, te agradecemos mucho. Bueno, gracias por la invitación, la verdad que me dio placer. Ya se pasó la hora, muy rápido. Puedo charlar horas más. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.